sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como muchos sabrán, entre los días 31 y 1 de septiembre se celebra el cumpleaños de Jungkook, respectivamente en el lugar donde residen, y dado que hoy en Corea ya es 1 de septiembre, él decidió traernos un corto live para expresar su gratitud hacia los fans. Jungkook inicialmente comenzó a reflexionar sobre cuántos cumpleaños había pasado BTS al lado de ARMY, mientras tenía la canción de Take Two de fondo, que fue la primera canción que Jungkook escuchó cuando llegó de practicar y tomar unos tragos con unos amigos fuera de casa, ya que según sus palabras, dijo que había dejado encendidas las bocinas, por lo que fue lo que le recibió en cuanto llegó. Así que lo que me llamó la atención fue que justo cuando Jungkook terminó de hacer su pequeña reflexión, la canción Christmas Tree de Taehyung comenzó a sonar de fondo mientras él se quedaba procesando cuál era la siguiente canción que pasaría, y tan pronto la captó, también pudimos escucharlo tararearla en voz baja con su atención puesta sobre lo que tenía en las manos, por lo que vean lo bonito que fue escucharlo anunciar tan esperada canción. 다음 곡은 뭘까? 비형 노래네. 아무튼 Ahora, si recuerdan la fotografía que Taehyung subió a sus historias de Instagram cuando promocionó la canción de Jungkook de una forma bastante ingeniosa, se habrán dado cuenta de las cartas de póker que Taehyung sostuvo en sus manos y las personas que estaban detrás de las mismas. Y aunque las teorías dicen que pudieron haber sido otras personas, comienzo a pensar que antes del viaje de Jungkook a Nueva York y que Jimin partiera hacia el mismo lugar para apoyarlo y asistir a algunas campañas de sus marcas, quizá pudieron reunirse en casa de Taehyung o del propio Jungkook, debido a que este último nos mostró su paquete de cartas similares a las que Taehyung nos enseñó en aquella ocasión, lo que podría indicar que o posiblemente compraron cartas por separado porque tienen ese gusto últimamente, o realmente las comparten porque evidentemente pasan mucho tiempo en casa del otro como para tener este tipo de juegos de mesa. Y aunque no quiero especular más allá de lo que se ve, esto solo lo digo porque no es la primera vez que ambos comparten cosas demasiado similares como para hacer bromas de que ambos obtienen el 2x1 en artículos para el hogar y ropa que comparten de manera casi igual, ya que aunque no podemos decir que viven en una misma casa, quizá podamos pensar que pasan su día a día la mayor parte del tiempo juntos, ya que por otro lado también tuvimos la primera actividad de Taehyung en su era en solitario, de todo el contenido que nos tiene preparado para el mes de septiembre, antes y después con su álbum debut Layover, por lo que en el primer programa en el que apareció, pasó todo su tiempo con una ARMY que se ganó la oportunidad de tener una cita con Taehyung durante un día completo. Así que para el momento en el que ellos jugaron juntos a un juego de puntería, ambos obtuvieron un llavero de un conejo morado que Taehyung terminó colgando en su pantalón. Y lo que verdaderamente me pareció bastante adorable fue que justo cuando ellos partieron hacia otro de los juegos, Taehyung alcanzó a ver la parte de Taekook en Fake Love, cuando Jungkook reposa su espalda y cabeza en la de Taehyung y ambos hacen su momento hasta la segunda estrofa. Y el hecho de que hayan sido ya 2 ocasiones en las que Taehyung ha visto el amor que se le tiene a Taekook me hace emocionar demasiado, ya que incluso Taehyung recientemente ha estado viendo algunos vlogs de las ARMYs que han subido en YouTube, y aunque prácticamente ya hemos visto lo que Taehyung elige ver, me pareció curioso que se quedara viendo un video que iba más que nada dedicado a Jungkook, al ser esta persona aparentemente una Jungkook biased, pues el resto del video se basó sobre todo en elegir una linda photocard para llevar en su bolso, antes de salir a algún lugar en su día a día. Y los restantes fueron básicamente en celebración al cumpleaños de Jungkook que Taehyung mismo decidió mirar. Así que independientemente de lo que pienses o creas, siempre es bueno recordarles cuánto los apreciamos como individuos y algo más, porque las coincidencias jamás pueden existir si se trata de Taehyung y sus más grandes indirectas.